¿Crees que me he quedado en la carretera? Pues déjame decirte que no. Me estoy preparando para un viaje que sin duda va a sacudir hasta el último rincón de mis pensamientos. Y no lo quiero hacer sola. Para que junto a mí escuches en cada episodio cómo me adentro en el corazón de mis invitadas. Para descubrir qué herramientas usan para hacer su viaje emocional más divertido. Las paradas pueden ser sorpresivas, la ruta imprescindible y los sentimientos pueden ser explosivos. No sabemos qué nos depara, pero sin duda será un viaje inimaginable. Así que sube conmigo al albit de Alboroto Emocional porque las emociones están por salir. Y esto es tu podcast favorito, Alboroto Emocional. Y la nueva temporada, Un Viaje Emocional, comienza ahora. Bueno, si en tu mundo interno hay más ruido que afuera, estás escuchando lo que posiblemente será tu podcast favorito, Alboroto Emocional. Aquí donde hablamos de emociones para que puedas aprender de ellas. Yo soy Mimi Márquez, coach de emociones, y seré tu anfitriona favorita luego de que escuches todo lo que tengo que hablar aquí con mis invitadas. Y en la tarde de hoy vamos a tener una invitada especial y vamos a estar hablando de emociones y de todos esos roles que jugamos como mamá, como esposa dentro de la sociedad. Así que no te despegues que vamos a comenzar. Y tenemos de invitada a la queridísima Carolina Maggi, que me ha dado clases, que yo he sido su mentorizada con relación a lo del podcast. Así que vamos a dejar que ella se presente, nos diga quién es ella, qué hace. Así que démosle la bienvenida a Carolina. Carolina, gracias por decir que sí y por estar aquí en este espacio. No, Mimi, para mí de verdad que un placer, me encanta estar aquí alborotada emocionalmente. Yo he escuchado tanto de este podcast, pero así desde adentro. Ustedes lo escuchan y ven todo el resultado, pero nosotros hemos estado trabajando desde adentro y es muy interesante ver y poder estar aquí además en este estudio rodante que tú te has creado con este podcast y me encanta. Pero bueno, como decías, mi nombre es Carolina Maggi. Soy nacida en Venezuela, pero tengo muchos años aquí en Estados Unidos y soy mitad puertorriqueña. Entonces yo realmente mi identidad realmente es como una latina en Estados Unidos, ¿no? Tengo muchísimos años aquí en Estados Unidos y como tengo esa mezcla, esa fusión de culturas tan grande, porque en Venezuela siempre fui puertorriqueña, además mi familia puertorriqueña es bien americana, ¿no? Entonces, para mí ha sido como una experiencia venirme a los Estados Unidos hace tantos años. Tengo muchísimos más años, casi el doble en Estados Unidos de lo que yo ya estar en Venezuela. Wow. Y llegar acá y además estar rodeada de gente como que tan power de verdad y tener gente de todos lados y ha sido buenísimo y cuento esto un poquito porque esto define mucho mi carrera. Yo tengo 20 años trabajando en el área de comunicación social, he trabajado en televisión por ya casi 20 años, desde el 2018 soy podcaster, pero yo me especialicé, me enfoqué y no digo que siempre será así, pero por lo menos en los próximos años también el panorama es seguir trabajando en los medios hispanos, ayudando a la comunidad latina a tener el mejor contenido habido por haber, porque yo creo que a través del contenido dejamos este mundo mejor de lo que lo encontramos. En todo ese trayecto también, en el momento que estamos grabando este podcast, ya hace casi 11 años me convertí en mamá, lo cual también, digamos de alguna manera que también hizo, en inglés como se dice, rock, o sea, como... Chocó no solo chocar, sino que hizo temblar un poquito todo eso que yo había planificado en mi vida de alguna manera, y aunque fue súper planeada mi maternidad, de hecho yo tomo un break intencional en mi carrera para convertirme en mamá. Obviamente no me esperaba que iba a ser todo lo que fue. Entonces, bueno, ahí también podemos hablar hasta un poquito de las emociones y cómo ha sido todo eso, ¿no? Y en ese proceso tuve que reencontrarme, conectarme realmente con lo que era mi propósito, que aunque lo he venido haciendo siempre, es como que, ok, ¿qué es lo que estoy haciendo que es parte de mi propósito? Y qué es lo que también está un poquito lleno de ego, de lo de afuera, lo brillante, y cómo puedo reconectarme a ese propósito, hacer lo que me gusta y poder tener el estilo de vida que quiero, porque aunque en el pasado era todo como muy profesional y sigo siendo mi carrera, para mí es muy importante. Yo siento que por medio de mi carrera estoy trabajando mi propósito, el propósito de vida
que se me dio. O sea, la realidad es que primero, antes que nada, soy mamá y soy esposa y mi familia es muy importante para mí. Entonces fue adaptarme un poco de cómo convertirme de esa profesional que tenía una familia, que capaz era lo que yo pensaba en el pasado, a esta mujer de familia que es profesional y va a seguir impactando el mundo de la mejor manera, pero asegurándome que mi casa sea lo primero, mi casa y mi salud también, que también pudiésemos, es que esto en aquí podemos, sí, esto es para tejer de muchos temas, emociones, sí. Pero lo cuento porque me parece que es importante eso que tú decías, o sea, un poco de todo, sí, ciertamente un poco de todo, y creo que eso es lo que me hace yo ser tan yo, ¿no? Y pues hoy en día es lo que me ha ayudado a seguir trabajando, porque no soy ni la sombra de lo que era hace 10, 15 años, cuando estaba comenzando mi carrera. Me encanta porque de eso vamos a hablar, de todos esos procesos emocionales que has vivido dentro de ese camino de roles que ha tenido, porque es interesante, en muchas maneras nosotros todas las mujeres vivimos más o menos la misma carrera, pero de manera diferente y de un ángulo completamente diferente. Y de eso es lo que quiero hablar de ese proceso emocional, porque de seguro cuando empezaste en la industria, cuando empezaste en este camino, tenías el rol de primero mujer, después fuiste esposa, novia, lo que fuera, y después entonces creas esta familia, y dentro de eso también tienes tu rol profesional. Entonces solamente hay como dos bebés, por así decirlo, que es el matrimonio y es la carrera profesional, pero se une entonces un tercer bebé que es importante y casi siempre es nuestro propósito de vida, en así decirlo. Cuando uno crea la familia, ese hijo que uno tiene es el propósito de vida. Sí, yo quiero preguntarte, Carolina, porque de verdad que esto viene candente. Me encanta, echa. Yo quiero preguntarte, ¿usas algunos de tus roles para evitar mirar tus procesos emocionales? Uso algunos de mis roles para evitar... a ver, ¿cómo? Explícame un poquito más cómo sería. Ok, utilizas, por ejemplo, el rol de profesional para evitar a lo mejor pasar por algún tipo de emoción intensa en el plano personal o familiar. Usas el rol de mamá para evitar a lo mejor pasar por alguna emoción intensa en tu plano profesional o como esposa. Bueno, fíjate, más que evitarlo, yo siento, o sea, lo que yo he trabajado mucho para que no sentir, o sea, ¿sabes qué ha sido difícil? Como que cuando uno está maternando, sientes que pudieses estar haciendo más cosas profesionales. Cuando estás haciendo algo profesional, de repente dices, debería estar haciendo otras cosas con mis hijos. Un ejemplo agarrado a la vida misma. Hoy es el día de Career Day en el colegio de mis hijos. Mi hija, desde que está en el colegio, que no fue COVID, porque creo que en el 2020-2021 no se hizo por COVID, yo desde que estaba ahí he ido todos los años al colegio de mi hija al Career Day. ¿Por qué? Porque bueno, me parece que es algo importante, me parece que quién sabe si en alguno de esos salones está una futura comunicadora que necesita escuchar mi historia para inspirarse. Y además yo sé que a mis hijos les encanta, y a mí me encantaba que mi mamá estuviese involucrada en el colegio. Pero realmente ahorita tengo muchas cosas encima. Y este año no me inscribí a tiempo. Estaban diciendo la semana pasada que no tenían casi. Y entonces yo iba a estirar y de repente dije, ¿sabes qué? No puedo. Este año no puedo, ¿no? Y en otros momentos estaría de verdad dándome golpes de pecho por hacerlo. Pero sencillamente ya he como, más que evitar una emoción, he como que he hecho las paces conmigo misma, de alguna manera. Porque antes yo podía estar en el colegio de los niños y entonces estaba pensando, yo debería estar. Y si además tenía la entrevista con Mimi y ya cuándo vamos a poder volver a hacer la entrevista y tenía esta reunión y tuve que cancelar todo esto, es muy irresponsable de mi parte, ¿no? Entonces tenía me sentiría ansiosa porque estaba haciendo algo. Pero de esa misma manera, como ya no me siento culpable, también cuando estoy, por ejemplo, en el partido de mis hijos y capaz puedo tener algunas cosas pendientes de mi área profesional, digo, ¿sabes qué? Y ojo, empiezo, y de repente digo, no, estoy tratando de vivir al máximo
y si estoy en el partido de mis hijos voy a sentir emoción, y si voy a sentir ansiedad y estrés es porque mi hijo está jugando y está metiendo un partido, está pero no lo voy a hacer por la parte del trabajo. Entonces yo creo que hay veces que nos ponemos como esas excusas de alguna manera, y por lo menos hablo de mí, por mí misma, y ojo, o sea, yo esto es lo que lo sigo, o sea, es algo que estoy como que trabajando, sí, normal. trabajando, pero es como que hay veces que tratamos de estar en tantos lugares al mismo tiempo, y en vez de poder vivir la emoción que tenemos en ese momento ahí al frente, que cuando venga a mi casa ya no la voy a tener, Exacto. ¿no? Entonces eso es algo que he ido como trabajando, porque antes no me lo permitía. Me encanta porque bien estás hablando de hacer un equilibrio. Es como que cuando estás en la parte profesional, sabes que estás en la parte profesional y que requiere de tu plena atención, por tanto, soltar el rol, y no es soltar lo que lo vas a dejar y lo vas a botar, sino es que lo pones a un lado de un momento para atender tu parte profesional, estar en atención plena, y cuando estás como mamá pues también. Eso me encanta porque al final de cuentas, y que no lo hacemos perfecto, la realidad es que somos humanas, y igual que siempre nos va a llegar esa duda, siempre nos va a llegar esos pensamientos, siempre lo importante es que podamos como seres humanos podamos manejarlos y gestionarlos y saberlos para dónde, o sea, interpretarlos y saber, ¿sabes qué? A lo mejor me estoy diciendo que soy una irresponsable porque debería haber hecho esto, pero en este momento requiero estar aquí presente, y entonces mover ese pensamiento y aprender a disfrutar, como dicen, la emoción que está viviendo un partido, que eso no va a volver a pasar, que simplemente, como todo en la vida, igual a lo mejor esa parte profesional tampoco va a volver a pasar, pero no pasa nada, porque la realidad es que son etapas que llegan y se van a ir. Totalmente. Y como yo siempre digo, es importante que tengamos eso bien presente, porque si no, empezamos a darnos látigos emocionales, y entonces como y sentirse culpable, Mimi. Sí. O sea, era como que uno se siente culpable de todo. Exacto. O sea, no importa qué estés haciendo, te vas a sentir culpable. Estás haciendo cosas del trabajo, te sientes culpable. Te estás haciendo cosas mamá, te sientes culpable. O sea, es como que... Claro. Y yo siento que... Y ojo, todavía me pasa. Pero yo creo que eso es una de las cosas que es una de las emociones que no quiero estar sintiendo, ¿no? O sea, y entiendo que todo hay que vivirlo y todo hay que procesarlo, y esto lo hemos hablado, tú que eres la experta en todo esto, pero es como que el sentirte culpable o sentir regret, ¿no? Sí, es como que, no, disfruta el momento. el momento, y es algo que cuesta. Yo creo que, claro, nos cuesta que no es fácil. Muy poca gente lo habla, ¿no? Porque hemos hablado de esto, obviamente, detrás de cámara, el tabú un poco de la gente, o sea, hablar, y en esta etapa de todo lo que es las redes sociales y todo, que todo parece perfecto. Mentira, que no es todo perfecto. No es perfecto. Mentira. Nada, o sea, no es que nada sea perfecto, es que yo creo que la perfección no existe. No existe, porque al final lo que tú ves perfecto para ti no necesariamente es perfecto para mí, y lo que otro ve perfecto no necesariamente lo es, porque tiene su forma de mirarse, y como yo digo, tiene un cristal por el que se mira, que es como un filtro. Claro. Así que realmente nada es perfecto. No, y a mí me gusta que tú has creado este espacio, porque aquí permites, o sea, obviamente tú, obviamente que tú eres la especialista y que te has especializado en este tema tan específico, nos ayudas, y en tus programas también, obviamente que ayudas como a que podamos visualizar y entender y aprender a procesar todo esto, pero también le estás dando visibilidad a personas como yo, que, por ejemplo, yo realmente no soy muy de hablar de mis cosas personales, ¿no? Y aunque en este momento circunstancial creo que va a cambiar dentro de poco, voy a volver a las redes, pero estoy medio peleada con las redes hace un tiempo. Una de las cosas que a mí me tenía agotada en las redes es como que es todo tan falso. Todo es romantizado, todo Claro, es romantizado, es todo es que... bello, todo es rosa, todo es color. Sí, y la gente cree que es eso. Sí, claro, porque nosotros lo sabemos, porque tenemos el nivel de conciencia en un estado donde nosotros podemos darnos cuenta que nada es perfecto, que todos son procesos, que todo es... Pero hay gente que simplemente mira y quiere esa vida, o entiende que eso es lo que vive esa persona, cuando en realidad lo que enseña es el 1 o el 5%, menos del 5% de lo que vive en realidad. Totalmente. Pero enseña la foto más bonita, enseña la foto perfecta, y obviamente ahí es donde caemos muchas personas a decir quiero. Por eso es que yo le digo a la gente y a mis mentorizados que yo no quiero ser como nadie, porque yo no sé el tránsito y qué es lo
que ha tenido que ser esa persona para llegar ahí. Totalmente. Yo quiero ser yo y con los recursos que tengo yo. Así que por eso es que me muestro tal como soy, porque al final de cuentas no hay nada, y lo que para una persona puede ser, como estábamos hablando, perfecto, o puede ser la vida ideal, no necesariamente lo es, porque detrás de eso hay un camino recorrido. Totalmente. Y para poderse mostrar tienes que trabajar y transitar el camino. No puedes querer llegar a la cima si no has transitado el proceso. Totalmente. Y yo creo que algo que es muy importante que tú dices, o sea, que tú hablas de la rueda de las emociones, o sea, son tantas las emociones que vivimos al día. Lo que pasa es que en las redes sociales se muestra son las bonitas. Las bonitas, exactamente. Las bonitas, y bueno, hay algunos que quieren, a quien le gusta buscar el drama de alguna manera, llamar la atención con drama. Pero es que es una, o sea, es una rueda de emociones, estamos viendo emociones distintas todo el tiempo. Yo he aprendido además muchísimo de este tema contigo, porque además capaz hablamos de como que emociones básicas, ¿no? Ajá. O sea, como feliz, O sea, pensando en la película de Disney, así que al principio eran, o sea, 4 emociones. Frustración, alegría, Y coraje, ya. y se acabó. Cuando Y ya. realmente hay una gama de emociones. Exacto. Y basado en eso quiero preguntarte, Carolina, cuéntame si estás trabajando con tus chicos a que te nombren y tú nombrarle esas emociones, más allá de la frustración, el coraje, cuando, por ejemplo, llegan de un partido que posiblemente llegan decepcionados, o llegan muy eufóricos, o llegan muy acongojados o nostálgicos porque pudieron haber hecho esto, o les llega la tristeza porque perdieron el partido. ¿Les nombras o les ayudas a que nombren sus emociones, o se te ha hecho como que, claro, porque nos han enseñado solamente algunas emociones, muchas veces no conocemos gama, es a mí y a mí se me olvidan, o sea, Claro. no todas están ahí en la mente porque no las usamos todas? Entonces, ¿cómo haces con eso para apoyarte y trabajar eso, más allá de que sea, o sea, que ese rol de mamá pues le deje por lo menos a ellos la oportunidad de que puedan abrirse abiertamente a hablar de sus emociones? Mira, sabes que yo obviamente, vuelvo y digo, tú eres la especialista en este tema, yo no me sé ni toca, cuando uno las va viendo es como que, bueno, sí, es verdad, todo esto es eso más, pero yo creo que el poder nombrar las emociones, creo que es algo que es muy importante. Creo que venimos de una sociedad, sobre todo, bueno, yo nada más puedo hablar de la sociedad latina, específicamente venezolana, mi familia por parte de mamá igual, donde era como que no se dice cuando estás triste, no, la gente, y dígame, los hombres no lloran, si estás brava te lo tragas, ¿no? Ese tipo de cosas que obviamente las generaciones pasadas hicieron lo mejor que hicieron con los recursos que tenían y con la información que tenían. Pero para mí, y ojo, esto es algo que también siendo mamá, es como que uno se pone a trabajar cosas que tú dices, yo quiero que ellos tengan una realidad distinta, ¿no? ¿Sabes que por casualidad, cuando yo tengo 2 hijos, Alesia la mayor y Mate el segundo, yo creo que fue sobre todo con Mate. Con Alesia lo vi más o menos. En el caso, yo esto no hablo mucho extensamente de esto, pero es algo que sí lo he nombrado. A mi hija la tuvieron que operar a corazón abierto, recién nacida, y luego en 2º grado. Mi hermana, la menor, María Gabriela Gaby, ella es Child Life, ¿no? Entonces Child Life es una posición que son increíbles, de verdad, que son la gente en los hospitales que te ayudan. Ese es el departamento que te ayuda como que a los niños a procesar y a los padres a procesar lo que está pasando. Nosotros tuvimos soporte de Child Life las 2 veces que les estuvo operada, pero bueno, obviamente yo tenía, además para mí obviamente mi hermana es la mejor de las Child Life que existe, y cuando estuvimos pasando por ciertos procesos con Alesia, ella me recomendó algunos libros, y había uno específicamente que hablaba de las emociones. Recuerdo que lo utilicé con Alesia un poco, frustración, ciertas cosas, felicidad, tristeza. Pero recuerdo específicamente que Mate, que también es un ser increíble, los dos son increíbles, pero Mateo pasó por un momento de que, ¿sabes? Cuando son pequeños que están sintiendo tanto pero no lo saben expresar. Exacto. Y hay una frustración tan grande, y es cuando salen los benditos tantrums de los que tanto hablamos, ¿no? Claro, había un momento, o sea, esto casi fue una cosa que fue como, no de la noche a la mañana, pero casi. Y de repente hacía estos tantrums, o sea, que era, o sea, lo que me están escuchando, nada más, sobre todo, latina, o sea, lo que provocaba era meterlo bajo la regadera y prenderle la regadera helada, ¿no? Sí, o sea, sí, porque no se tranquilizaba y era una cosa que era como si se le hubiese metido algo.
Y yo me acuerdo, porque creo que ya tenía ese libro, o Gaby me lo dio en ese momento, mi hermana, y el libro habla es un niño o una niña que va hablando de las emociones. Entonces, es como que me siento amarillo, amarillo es felicidad, me siento morado, y describe la emoción. Obviamente no son tantas como esta, porque además era un niño muy chiquito, pero no sé, ponte que sean 10, 15, que son bastantes, ¿no? O sea, no es nada más tristeza, felicidad, Ajá. miedo, no. O sea, eran varias, por lo menos son 10. Entonces yo le empecé a leer ese libro, o sea, como para que él se calmara, le empezaba a leer ese libro, y yo le decía, cuando lleguemos a una Que te identifique. emoción que sea como la que te estás sintiendo ahorita, me dices. Y era chiquito. Y entonces, claro, normalmente era triste. Y eso, pero ¿sabes qué es lo bueno? Y ahorita hablándolo como adultos, es que uno aprende tanto con los chamos. Es que hay veces que uno está llorando. Entonces, ¿tú qué estás? ¿Estás brava? ¿Estás triste? ¿Estás frustrada? ¿Qué es lo Claro. que estás? Entonces, eso a mí me permitía, porque capaz yo pensaba que él estaba bravo. Ajá. Y no, él no estaba bravo, él estaba muy triste. O él estaba muy frustrado. Claro, o él pero no estaba... sabía nombrar. Yo no lo Y sabía. también tampoco sabía reconocer sus sensaciones. Claro. Ya nosotros de adultos podemos reconocer sensaciones. Y entonces- oye, y ojo, como Y también. adultos a veces tenemos... Entonces, claro, hacer esto, como que yo se lo leía, porque era como que fulanito está así, y se siente azul, porque... Y esto se siente como una cosa en el estómago. Entonces, Ajá. claro, él agarraba y me decía, así me siento. Entonces parábamos en esa emoción. ¿Y por qué te sientes así? Entonces, ¿sabes? A mí me sirvió, lo utilicé sobre todo mucho con Mate, de cómo entenderlo a él, porque Mateo es un ser increíble, pero es muy diferente a mí. Alesia sí se parece mucho más a mí. Entonces, claro, yo con Alesia siento que la entiendo un poco más porque somos muy parecidas, no solo físicamente, sino y tenemos muchas cosas, aunque tiene ella sus cosas únicas de ella, que es perfecta, o sea, perfectamente ella me refiero. Yo siento que yo como Alesia Claro. que la entiendo más porque se parece mucho a mí, pero Mateo es un ser totalmente distinto a mí. O sea, yo he aprendido, wow, qué diferente. Entonces, claro, esto me ayudó a entenderlo mucho. Entonces hoy, que es mayor, tiene 9 años, o sea, te estoy Sí, hablando entre- que esto pasaba cuando tenía 2, 3 años. Que ahora tiene más y tiene responsabilidades en el colegio y juega fútbol competitivo desde hace, tiene nada más 9, va a cumplir ahorita 9 años y tiene 2, 3 años jugando fútbol competitivo, que son muchas emociones los que él vive. Exacto. Me ha ayudado eso mismo A de identificarle, cómo te sientes. interpretarle lo que siente. Exacto. Y sabes otra cosa que también, ha sido también muy bueno, o sea, que para mí me ha permitido, cosa que yo siento que las generaciones anteriores no se les permitía, yo hay veces que también se molesta, y yo creo que ahorita con todo lo de, como que lo que hablan de la crianza respetuosa, y claro, cada quien tiene su manera de hacer las cosas, pero yo a veces sentía mucho porque tú sabes, y bueno, para los que no saben, un tiempo yo estoy haciendo esto ya de producir los podcasts del 2023, pero el 2018 yo tenía una comunidad de mamás emprendedoras. Y mi podcast originalmente era Mamás Emprendedoras, donde hablábamos de emprendimiento, pero también hablábamos muchas cosas de mamá. Y, ¿sabes? Yo oía mucho cuando estaba sobre todo en ese medio, porque iba a muchos eventos de mamá, mucha culpa, no, y todo es tu culpa. Y si el niño muerde es porque es tu culpa. Y si nada, todo es la mamá, y todo es la culpa de la mamá, ¿no? Y era como que uno tenía que ser este ser perfecto. Porque bueno, si no cualquier vaina que hicieran tus hijos era tu culpa, si algo pasaba con tu esposo era tu culpa, todo era tu culpa. O sea, yo Porque sentía la mujer carga con la responsabilidad de todo el mundo. De todo el mundo, exactamente. Y ¿sabes qué? Yo con el tiempo aprendí, y yo también me molesto, y yo tengo derecho también a Y hay sentir que- mis y- emociones y a molestarme. Y yo hay veces que les digo a mis hijos, ¿sabes qué? No, estoy molesta, ahorita no quiero hablar, dame chance. De la misma manera que yo le digo, tú estás molesto, me parece perfecto. Si tú estás molesto, tú tienes derecho a estar molesto. Tú tienes derecho a sentirte como tú te quieres sentir. Lo que no tienes derecho, es lo que yo le digo, lo que no tienes derecho es hacer pasar un mal rato a las demás personas. Exacto. Entonces, si tú quieres, vete un rato. Le dije, no te estoy castigando, esto no es un castigo. Vete un rato, procesa, siente, y si tú necesitas mi ayuda y quieres hablar conmigo, me avisas. Pero no estés aquí tratando mal a las demás personas. Exacto. Eso es muy importante. Entonces, de la misma manera que les digo yo, y hay veces que cuando estoy molesta,
soy muy clara, le digo, ¿sabes qué? En este momento estoy molesta. Puedo decirle que no esté con ellos, le digo, no estoy molesta contigo. Estoy en un momento de una situación difícil, déjame procesarlo. O les digo, ahorita por favor no hablen, déjame poner música. O hay veces que, además, nosotros como mujeres, además, una semana específica. Exactamente, estamos hormonales. Que estamos hormonales y que le digo, no es contigo, pero dame chance, porque yo soy humana. Exacto. Yo soy humana. Pero qué bueno que lo haces porque al final de cuentas le estás diciendo, ¿sabes qué? Es permitido sentirme de esta manera. Y está bien, yo siento que hay muchas veces que eso pasa, que por ejemplo decimos, tómate un espacio o vete aquí y a veces lo toman como que los estamos rechazando. No, te puedes quedar aquí siempre y cuando no ofendas o sea, porque eso no te da derecho a ofender a las demás personas. Y está bien que tengas cara larga, está bien que tengas coraje, pero no te puede dar con las demás personas. Claro. Entonces, es ese mensaje que vamos llevando. Y me encanta porque la realidad es que actualmente, como yo siempre digo, esto de un tiempo para acá, se ha creado esta conciencia de los procesos emocionales. Para la época en que yo me criaba, la realidad es que decían, te callas y si vas a llorar te vas al cuarto. Entonces, como que y si lloras te doy más duro para que tengas algo para que llores de verdad. Exactamente. Entonces, todas las tenemos implantadas. Todos con la voz de eso. Si lloras te doy más duro para que tengas razón para llorar. Entonces, como que... Entonces, quiero saber si tú has pensado en qué déjame cómo te pongo esta pregunta. ¿Qué legado emocional le quieres dejar a tus hijos? Si has pensado en eso y si te has sentado a crear un plan, o porque nos sentamos a crear un plan, un legado de dinero, un legado de una herencia emocional, o sea, una herencia de esto, de aquello, pero una herencia emocional, ¿te has sentado a pensar si quieres crear eso para tus hijos? La verdad es que no lo he pensado así de esa manera. Me gustaría saber más al respecto de cómo se hace eso. No lo he pensado así algo como obviamente tan formal. Pero lo que sí pienso es, sí lo he pensado mucho y sobre todo ahorita que mi hijo está en el fútbol competitivo, Alesia también juega, pero recreacional, sobre todo él es muy chiquito y siento que son muchas emociones las que vive. Te lo decía ayer una amiga, le decía, ¿sabes qué? Yo quiero que cuando mis hijos recuerden su niñez, no le recuerdan como una niñez perfecta necesariamente, pero yo pienso obviamente como productora, entonces yo y se lo explicaba así, yo sé que yo uso todas las analogías de productora, pero cuando uno tiene una película, está el trailer, ¿no? El demo ese que vemos en los cines. O en el celular, porque ya casi nadie va a los cines, pero tú me entiendes. Y entonces, ¿qué pasa? Que uno ahí ve lo mejor de la película. Pero ¿qué pasa cuando tú ves ese trailer y lo que único bueno era lo que estaba en el trailer? La película te parece una porquería, ¿no? Yo que trato de, sin necesariamente sugarcoat their life, o sea, sin que hacerles la vida perfecta, porque quiero que vean también la realidad, aunque y mi esposo y yo siempre le hablamos, digo, qué bendecidos son ellos que viven en esta burbuja, con todo y que nosotros tratamos bien en esta burbuja, ¿no? Porque obviamente todos queremos tener posibilidades, aunque yo tuve una niñez increíble, pues obviamente mi papá siempre me lo decía, tus hijos tienen que tener más de lo que tú tienes. O sea, como que es eso, y yo no lo veo solo económicamente, sino es todo. Es todo, ¿no? Yo quisiera que ellos recuerden una infancia llena de distintas emociones y donde ellos eran libres de sentir lo que ellos querían sentir, ¿no? Obviamente, como de alguna manera, en este momento soy así medio la puppet master, la curadora de esas emociones, obviamente quisiera que esté llena de emociones, felices, sorpresa, de que se sientan en momentos challenge, que se sientan orgullosos de ellos mismos, pero sobre todo quiero, ahorita que me lo preguntas así específico, quiero que recuerden una infancia donde ellos piensen que ellos tenían derecho a sentirse como se querían sentir y que se les daba ese espacio para que se sintieran en el momento. Yo obviamente voy a hacer todo lo posible por ayudar, lo que yo siempre les digo, o sea, tú tienes que vivir tus procesos, aquí estoy yo para ayudarte en lo que pueda, pero hay muchas cosas que ellos, o sea, mi hija cuando la operaron en 2º grado,
obviamente fueron muchísimas emociones las que vivió. Además ella casi ni entendía, ni sabía que ella había pasado por una primera operación. O sea, fue justo antes de la operación por casualidad que se presentara. Y fueron muchas emociones y yo haría todo porque ella no hubiese vivido eso. Pero eso es parte de su vida. De su proceso. De su proceso. Y ella tuvo que entender muchas cosas en eso. Entonces, que por más de que su mamá trató de ayudarlos en todo, ellos pudieron sentir lo que tenían que sentir. Y que nunca se sientan culpables. Si tú me preguntas las emociones, cónchale, de verdad sentirse culpable es una de las emociones que yo entiendo que todas tienen su propósito. Pero yo siento que por muchas generaciones la culpabilidad era una cosa que era como que desayuno, almuerzo y cena. Claro, porque nosotros hemos romantizado y hemos llamado a la culpa como parte de una emoción. Realmente es como la consecuencia de sentirnos decepcionados, de sentirnos que no estamos cumpliendo con las expectativas, de sentirnos, o sea, que realmente es como, o sea, realmente no es como una emoción como tal. Al final del camino es como esa sensación que te hace sentir el no cumplir o no poner un límite o no cumplir una expectativa, o sea, que y quedarse como trancado en disappointment, ¿no? Exactamente, es más bien yo lo que le digo a los míos es cambiar la culpa por la responsabilidad. Hazte responsable de eso que estás sintiendo, y cuando digo responsable, en la responsabilidad no me culpo, busco de qué manera puedo solucionar. ¿Qué es lo que aprendo y qué es lo que puedo solucionar para no darme látigos? Porque la culpa te lleva a darte látigos, claro, a castigarte todo el tiempo. Entonces, obviamente, y lo tenemos así porque nos llamaban, porque tú fuiste culpable, porque tú tienes la culpa, porque nos señalaban con el dedo y nos decían, tú tienes la culpa. No nos decían, tú eres responsable de esto y esto tiene consecuencias. Pero cuando tú cambias la culpa por responsabilidad, y tú tienes, o sea, cada acción tiene una consecuencia, ya no cargas con culpa. Como bien decías al principio, o sea, la responsabilidad tuya como profesional te toca en este momento y no sientes culpa cuando hablas desde la responsabilidad. O sea, porque cuando tú te hablas desde la culpa, lo que quieres es latigarte, lo que quieres es castigarte, porque eso es lo que hemos vivido en todas nuestras generaciones. La culpa, o sea, el que es culpable lo llevan a latigarlo, lo llevan al paredón, lo llevan aquí. Entonces todo el tiempo están, entonces, o sea, la culpa la han puesto como esa consecuencia de lo que tú hiciste responsablemente. O no lo hiciste consciente e inconscientemente. O sea, y ojo, hay gente que sin que hayas hecho nada te hacen sentir culpable. Claro, también. Pero como nosotros tenemos esa sensación de querer servirle todo el tiempo a los demás, pues entonces nos sentimos de que si nosotros, por ejemplo, muchas veces yo sé que me decían, o préstale el juguete al niño porque se va a sentir mal. Entonces te ponían lo que él sentía en tus hombros. Qué interesante. Entonces ahí es donde cambia. Cuando yo soy responsable, y si yo no quiero prestarlo, está bien que no lo quieras prestar. Como él se sienta, no me corresponde a mí, el juguete es mío. Claro. Pero cuando nosotros, esa sensación de servirle a todos primero y yo quedarme de última, hace entonces que yo me sienta responsable por las emociones que pueda sentir el otro, por lo que está pasando alrededor. Claro. Y ahí es donde entra este proceso de aprender a gestionarnos, de aprender a conocer realmente cuáles son mis límites, cuáles son aquellos parámetros, cuál es la responsabilidad que yo quiero tener. Y claro, dentro de la sociedad hay un tipo de responsabilidades que tenemos que seguir, porque si no vamos a sufrir las consecuencias de eso. Claro. O sea, el impacto en la consecuencia no nos va a quitar nadie, seamos conscientes o no. ¿Entiendes? Porque ser responsable, o sea, es como llevarlos a que sean responsables, no culpables. Entonces vamos quitando. Eso, o sea, que estoy aprendiendo esto de lo que es el legado emocional, que lo voy a decir, pero que no se sientan culpables, se sientan responsables. Y que cuando haya, o sea, tú tienes responsabilidad y todo tiene una consecuencia. Y que estés ok, y ojo, hay veces que uno puede decir, bueno, si pudiese ir para atrás, lo cambiaría. Pero bueno, entender que en ese momento tomaste la mejor decisión que podía con la información que tenía y la experiencia que tenía. Exactamente. Y que puede que te sientas mal e incómodo por la responsabilidad que acabas, o sea, por la acción que acabas de tomar, pero igual no tienes que sentirte desde la culpa, porque no tienes por qué latigarte. Porque también tenemos que pensar, yo estoy tomando esta decisión o estoy tomando esta acción basada en la información que tengo y lo que está ocurriendo. Pero no necesariamente es la verdad del todo, porque del otro lado hay otra verdad, que no necesariamente es mi verdad, no son mis circunstancias, no son mis... Entonces, cuando hablamos del legado emocional, realmente tú estás, creo que construyendo un legado emocional, porque más bien les estás enseñando a que las emociones se nombran,
a que las emociones tienen nombre y apellido y que esas emociones todas tienen una consecuencia en nosotros y que tenemos forma de expresarlo. Así que más o menos vas por ahí porque el legado emocional como yo digo, um, trucks que uno le quiere dejar a ellos es como que yo quiero que tú tengas, más allá de tener dinero, más allá, porque podemos tener dinero, pero si eres un patán, si no tienes empatía, si realmente al final de cuentas eso no te va a valer de nada. Entonces tenemos que tener inteligencia emocional y por ahí es que va el legado emocional, por ahí es que va la herencia emocional. Es como enseñarle a nuestros hijos que también, más allá de ser empático, tampoco es ponerse de alfombra de otras personas, sino que ser justo. Y creo que ahí pues es donde vamos trabajando. Carolina, cuéntame y me gustaría que me dijeras si tienes si me puedes regalar 4 gotas de valor que tú has utilizado en tus procesos emocionales, tanto para contigo y equilibrar tu rol de esposa, tu rol de mujer, tu rol de mamá, tu rol de profesional, de productora, como ganadora de un Emmy, que yo sé que tienes un Emmy en tus manos y que yo sé que es difícil porque cuando tenemos metas bien altas, obviamente trabajarlas nos lleva muchas veces a veces desbalancear algunas cosas. ¿Qué nos podrías decir o qué nos podrías regalar para como que crear un equilibrio entre todos estos roles? Mira, la verdad es que algo que he tenido que aprender estos últimos años, que posiblemente es una de las cosas que más me ha enseñado esta nueva etapa de mi vida donde tengo todas estas facetas juntas, yo creo que es la autocompasión. Y es algo que tengo que seguir practicando. Tengo que seguir, no, todavía me encantaría decirte que I have mastered it, pero no, todavía estoy ahí trabajando porque creo que es lo único. O sea, que si no tienes autocompasión, y fíjate que hablábamos de la culpabilidad y cómo culpabilidad y autocompasión son por los opuestos totalmente, ¿no? Y eso es lo que yo quisiera. Y volviendo a lo que tú me decías del legado de mis hijos, me encantaría eso, porque ¿sabes qué pasó? Que cuando tuve a mi hija, que además, vuelvo y te digo, se parece mucho físicamente a mí, y además tiene muchas cosas mías de personalidad, yo me empecé a dar cuenta de cosas que yo me criticaba a mí y decía, o sea, si eso, y no me acuerdo si fue una amiga que me lo dijo o algo, pero yo lo pensé y dije, o sea, yo nunca le hablaría así a Alesia. Y lo otro fue que los niños ven. Los niños no es lo que tú les dices, sino lo que ellos experimentan. Entonces, si yo seguía de esa manera, hablándome de la manera que me hablaba, sintiéndome culpable por todo, eso era lo que me iba a aprender. Y ojo, yo estoy repitiendo patrones y yo eso lo quería cortar. Entonces la autocompasión creo que es clave y es algo que no he mastered todavía, pero estoy mucho mejor de cuando comencé. Pero a mí creo que eso es importante. 2, creo que la determinación también es muy importante. Creo que eso es lo que me ha ayudado a mí en distintas facetas de mi vida. Creo que es lo que me llevó desde muy temprana edad a llegar a buenas posiciones en la parte de producción. Es lo que me lleva que yo sea la productora que soy. En el sentido de que, o sea, donde tú me pongas, yo voy a hacer lo mejor de mí. Pero la determinación también me ha llevado a lograr muchas cosas a nivel familiar. Me encanta. Yo casi nunca hablo de mi matrimonio y es una de las porque además es algo que lo protejo así demasiado. Pero yo en el momento que me casé, tanto mi esposo y yo decidimos que nosotros queríamos tener un matrimonio distinto a lo que nosotros vivimos. Viendo a nuestros padres. Y yo estoy determinada y todos los días me levanto queriendo tener la mejor relación posible con mi esposo. Me encanta. Que mi esposo no es perfecto, yo no soy perfecta, somos muy diferentes en muchas cosas, pero hay ciertos valores y cada vez que tenemos esos días juntos, que te contaba a ti que pasé unos días ahorita en Guatemala con él, decimos, wow, qué diferentes somos, pero, o sea, el core, somos tantas cosas que somos tan parecidos, o sea, vemos la vida de una manera muy parecida, y eso es lo que nos ha ayudado, y yo creo que esa determinación me ha ayudado, no solo en el ámbito profesional, no solo en el ámbito como mamá, sino en el ámbito como esposa. Me encanta. Creo que la determinación también es muy importante.
yo va bastante de la mano y en algunos momentos se ve, y yo por mucho tiempo dije, esto es malo porque es que yo soy muy perfeccionista. Y Michelle Poller, por la cual nos conocemos, recuerdo que en una charla que ella hizo aquí en Miami cuando comenzó Créetelo, que fue su charla irreemplazable, que hoy en día la lleva por todas partes del mundo, ella como que nos hizo escribir algo que como que no nos gustaba a nosotros, nos criticábamos, uno mismo vuelve sintiendo culpable por eso, y yo puse perfeccionista. Y estaba con una de mis mejores amigas que también puso perfeccionista, y las dos nos vimos que sí, porque somos intensas, ¿no? Y ella justamente utilizó una de las palabras que utilizó como el ejemplo de hacer el antónimo, fue perfeccionista y dijo, sí, de contrastar la palabra, de contrastar la palabra, la mejor versión de ese perfeccionismo. Y entonces dijo, realmente eso que tú crees que es una habilidad tuya es tu superpoder. Exacto. Y el de perfección era excelencia. Exacto. ¿Cuál era el lado positivo de perfección? Entonces sí, ciertamente lo que ya he buscado es entender que no estoy buscando, y eso fue un shift importante y yo no sé ni siquiera si yo se lo comentaba a Mitch, pero ya yo me doy cuenta que yo no soy perfeccionista y no me siento culpable por ser perfeccionista. Yo estoy buscando la excelencia. La excelencia no es lo mismo que la perfección. Exactamente. Entonces la excelencia es dar lo mejor de ti. Con todo lo que tienes. Con todo lo que tengo en este momento. Exactamente. En este momento, pero y no va a ser perfecto. Hacia esa, porque tampoco es, o sea, la excelencia es caminar hacia lo mejor. Hoy soy mejor que ayer, pero mañana puedo ser mejor. Todavía. Y entonces, o sea, siempre vas a caminar hacia ese punto mejor que hay. Y no es que, y qué bueno que lo mencionas, porque la realidad es que mucha gente piensa, y como bien dice, no hay nada perfecto porque por la forma en que se miran las cosas. Así que me encanta esa parte de lo que estás diciendo, porque muy bien, muchas veces nosotros llegamos a ese proceso queriendo ser aceptados en muchos aspectos, en muchas áreas de nuestra vida, y viene de nuestros patrones, ¿verdad?, generacionales, que venimos trabajando ese tipo de cosas. Basado en eso que me estás diciendo, quiero que me digas qué es lo más o sea, qué consejo tú le darías a la gente para no romantizar o para no desconectarse de los procesos emocionales, más allá de conocer las emociones que vibran más alto, que es la alegría, la satisfacción, la paz, o sea, todo ese tipo de emociones. ¿Qué consejo le darías para no romantizar solamente la parte bonita de todos nuestros procesos emocionales? Yo creo que un poco lo que le he dicho a mis hijos, ¿no? O sea, hay que darse la libertad de sentir todo lo que estamos sintiendo. No hay que, yo siento, y vuelvo y te digo, yo soy un aprendiz en esto, yo siento que no hay que calificar, o sea, y ojo, yo soy de extremos, pero no hay emociones buenas y emociones malas en este caso. O sea, realmente es todo en el medio, porque en el momento que te tienes que sentir como cierta emoción, la emoción que te tienes que sentir es esa. No tienes por qué siempre tratar de estar feliz. No tienes por qué, obviamente, siempre estar triste. No tienes por qué siempre estar molesta. No tienes por qué. Entonces, claro, si en algún momento sientes que es algo, es porque es que hasta es mentira. O sea, hasta la gente con la vida y que más perfecta no es tan feliz todo el tiempo. Alegría todo el tiempo no vive. Entonces, yo lo que siento es que vuelvo y digo, yo estoy como adulta realmente regestionándome, reentendiendo muchas cosas, y yo lo que le paso a mis hijos es eso, que se sientan todo y que alejémonos de esa culpabilidad, porque lo que tú dices, lo que tú explicabas, que yo obviamente no lo sabía bien, pero no es, o sea, la culpabilidad es como una consecuencia, no es realmente esa sensación. Entonces es permitirse sentir y ser abierta con la que los rodean, porque entonces a veces no voy a decir eso porque no quiero que mi esposo, y no quiero que se sienta mal, o no quiero que se moleste, y ojo, de la misma manera que tú no quieres que el otro se moleste, tú tampoco te puedes estar molestando, porque los otros se sientan como se quieren sentir. Claro, pero ahí hay un punto bien clave, y qué bueno que lo mencionas y lo traes aquí a la mesa, porque la realidad es que cada una de estas emociones tiene un mensaje. O sea, como no conocemos el mensaje que tiene la emoción, entendemos que, por ejemplo, esa parte de permitirte sentir
es hacerte las preguntas adecuadas. Es por qué estoy sintiendo esto, qué es lo que me está diciendo esta emoción. Porque, por ejemplo, si en el caso de los niños, a veces, o sea, tú le estabas mostrando un libro donde le estabas diciendo o le estabas leyendo, ¿por qué sientes eso? O sea, qué es lo que trae detrás eso? ¿Qué es lo que está pasando a tu alrededor? La realidad es que las emociones son mensajeras de nuestro entorno para adaptarnos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando alrededor de nosotros que nos hace sentir de esa manera? ¿Y qué puedo yo hacer en ese momento? Entonces, qué bueno que lo puedes decir porque al final de cuentas es algo importante que la gente sepa que simplemente mirar lo que siento desde una parte autocompasiva de mirarme y ser determinada a trabajar con lo que quiero y obviamente empezar a trabajar con todo eso, decir, claro que me puedo permitir sentir, pero entonces, ¿qué preguntas me debo hacer? ¿O qué quiero yo entender de esta emoción? ¿Qué es lo que me quiere decir la emoción? Y al final de cuentas, empiezo a descubrir, ok, es que sobrepasaron un límite, simplemente perdí algo que yo entendía que era importante, me da miedo, es normal porque al otro lado no conozco lo que voy a transitar. Entonces, escuchar el mensaje a través de preguntas nos hace simplemente mirar y ver que la vida no es perfecta, que la vida es y que somos humanos y que por más que tengamos información y conocimiento, al final de cuentas, siempre vamos a sentir porque esas emociones están ahí puestas para eso, para saber qué es lo que pasa en nuestro entorno. Entonces, cuéntame, dale a la audiencia este último consejo o este último tips para ir cerrando este episodio y también explícanos dónde la gente te puede conseguir. Yo sé que estás como peleada con las redes sociales, que sé que vas a volver ya pronto, pero igual dile a la gente dónde te puede conseguir, que como en YouTube, en dónde, cuéntanos y danos ese último consejito ahí para... Bueno, fíjate, del último consejito, que creo que fue lo único cuando me estabas preguntando lo de los valores que hablamos, que era determinación, excelencia y autocompasión, me habías dicho 4 y yo creo que el cuarto es ese último tip. Realmente yo siento que el impacto que nosotros podemos hacer, o sea, es una de las mejores maneras de vivir nuestro propósito. Yo creo fielmente que vinimos a dejar el mundo mejor de lo que lo encontramos. Y cuando hacemos eso lo aplicamos a todas las etapas de nuestra vida. O sea, yo quiero hacer que, o sea, yo diría, y bien, le vamos a notar a mi esposo, que su vida es mucho mejor hoy en día de lo que fue antes de que nos conociéramos. Claro. Mis hijos, quiero que ellos tengan y que ellos también dejen un mundo mejor de lo que lo encontraron. Cada vez que trabajo con cualquiera de mis clientes, estoy trabajando para dejar el mundo mejor de lo que lo encontré. Y yo creo que cuando tenemos como que un bien mayor, que estamos en un impacto colectivo, yo creo que, o sea, cuando vamos allá de ti, creo que se logran grandes cosas. Entonces claro. Yo creo que trabajar con eso en la mente creo que es importante. Y bueno, tú preguntabas de que dónde me pueden conseguir. Nosotros estamos en Podlatinas. Somos Podlatinas en todas las redes sociales. En YouTube también estamos con Somos Podlatinas. Tenemos el podcast que es Entre Podcasters, que también estarás por ahí ya. Te vamos a estar entrevistando y hablando, así que si quieren ir a escuchar la entrevista de Mimi, va a estar ahí, que vamos a estar hablando de justamente el manejo de las emociones como podcasters. Sí. Y bueno, todas las semanas tenemos un episodio de podcast para la gente que le interese. Y pues también en podlatinas.com puedes ver, y además puedes ver, Mimi está en nuestra página como una de nuestras podcasters, y también puedes encontrar a otras podcasters, porque bueno, capaz tú no quieres abrir un podcast, pero me encantaría conectarte con podcasters como Mimi y las otras que tenemos como nuestras Podlatinas Insiders, que están justamente trabajando para dejar una huella, para dejar el mundo mejor de lo que lo encontraron. Sí. Así que me encantaría que pasen por allá. Si eres podcaster, métete a podlatinas.com y ahí tienes muchos recursos para comenzar a trabajar en tu podcast. Y si no quieres ser podcaster, está muy bien, métete en podlatinas.com, igual para que encuentres a otras podcasters, también como Mimi, para que pues empieces a llenar tu librería de tu plataforma de podcast favorita, de tremendas podcasters que están dándolo todo semana a semana
para dejar el mundo mejor de lo que lo encontraron. Y como yo siempre digo, tranquilas que estamos impactando a nuestra comunidad un episodio a la vez. Así mismo, me encanta. Entonces, dicho eso, ¿qué les puedo decir? Suscríbanse al canal si no te has suscrito. Simplemente comparte este episodio porque de seguro a alguien le va a ser de mucha relevancia escuchar lo que aquí se habló. Así que nada, nos queda decir, será hasta el próximo episodio. Para el próximo episodio. Entonces, nos vemos. Chao. Bye.